Conoce la fascinante historia de personas como tú, como yo, que vivieron al estilo de Jesús y transformaron sus vidas. Bienvenido al Catálogo Divino. Cuarta temporada. Un feliz día en el Señor. Qué bueno encontrarnos de nuevo para compartir más experiencias acerca del amor de Dios. Es un tema que nunca se agota, porque es la noticia más maravillosa que hemos podido recibir. Somos amados infinitamente por Dios y nuestra vida es un regalo de su amor. Sabernos valiosos para alguien siempre nos levanta el ánimo, pero saber que somos valiosísimos para Dios nos enciende un motor invisible que nos impulsa a enfrentar la vida con toda confianza. Así vivían los santos sostenidos por esa promesa cumplida de amor de parte de Dios. Los invitamos a conocer a aquellos que en este día nos invitan también a confiar en el amor de Dios hacia nosotros. Los santos destacados en nuestro catálogo divino para este día, 15 de febrero, son Santos Faustino y Jovita, mártires. Santos mártires Isidro, presbítero, Josipo, diácono, Romano, Zósimo, varalo y Agapis, virgen. Santa Georgia, virgen. San Quinidio, obispo. San Severo de Valeria, presbítero. San Decoroso, obispo. San Walfrido, abad. San Sigfrido, obispo. San Claudio de la Colombière, presbítero. Beato Onésimo, discípulo del Señor. Beato Miguel Sopocco, presbítero. Y Beato Ángel Scarpetti, presbítero. En este día recordamos a dos mártires que eran hermanos, que estaban más unidos por la fe que por la sangre, y dieron su vida valerosamente en los primeros siglos del cristianismo. Ellos son los santos Faustino y Jovita. De estos santos hay un poco de dificultad en descubrir su historia más precisa, pues por la antigüedad de su existencia hay muchos datos que se dan a la leyenda. Se calcula que estos santos predicaron entre el final del siglo I después de Cristo y el siglo II. Sus nombres también dan que hablar. Estos santos son ambos varones, pero el apelativo Jovita ha dado pie a confusiones. Mientras que el nombre Faustino significa feliz o dichoso, Jovita, aunque no suena femenino, viene de la expresión latina de Jovis, es decir, de Júpiter. Algunos agiógrafos le ponen por nombre Jovito para pasar por alto el aprieto. Lo interesante es el gran impacto que su testimonio de santidad dejó en las primeras comunidades cristianas de su ciudad. Sabemos que estos santos hermanos nacieron en Brescia, Italia, y junto a Santa Afra son patronos de esta ciudad. Ellos provenían de una de las familias más importantes de esta ciudad. A estos nobles hermanos los describen así: modestos, virtuosos y unidos entre sí con el vínculo de una intensa caridad. Un relato tradicional cuenta que ellos eran soldados antes de hacerse cristianos. Recibieron el anuncio de nuestra fe con el impulso de estos primeros cristianos que tenían un ardoroso compromiso en el seguimiento a Jesucristo. Según la tradición, fueron convertidos por el obispo San Apolonio de Brescia. Y con este mismo ardor fueron unos católicos que se entregaron con todo el valor y la dedicación a su apostolado. Faustino, que era el hermano mayor, llegó a ser ordenado sacerdote y su hermano menor, Jovita, fue ordenado diácono. Llenos de la valentía de la juventud, defendían con entusiasmo a su comunidad cristiana en Brescia durante las primeras oleadas de persecución, en contraste al obispo de su ciudad que se había escondido por temor. Se ocupaban en visitar a los fieles que estaban ocultos por miedo de la persecución. Alentaban a unos, consolaban a otros y hacían bien a todos.
Muchos paganos, al ver su bondad y su forma de hablar del Señor Jesús, los buscaban para escucharlos, y aunque son doctrinas extrañas para ellos, descubren allí una profunda verdad. Incluso algunos empiezan a destruir sus ídolos. Viendo la inmensa cantidad de personas a quienes llevaban a recibir el bautismo, las autoridades paganas decidieron detenerlos definitivamente, acusándolos de engañar con magia al pueblo y por negarse a incensar los ídolos. Una versión de su martirio dice que cuando sobrevino la persecución, les prometieron riquezas si renegaban de su fe, y les llevaron ante la estatua de oro del Templo del Sol para que se deslumbraran con la riqueza. Pero ellos oraron, y ésta se convirtió en óxido herumbroso, y como castigo, fueron degollados luego de terribles torturas. San Calócero fue el soldado que los custodiaba y luego se convirtió. La otra versión dice que ante su éxito como misioneros, los paganos llenos de furia hicieron todo lo posible para detenerlos hasta que finalmente un pagano llamado Julián los capturó y los llevó ante estas autoridades. Se dice que después de torturarlos, los enviaron a Milán, pasando por Roma y Nápoles también, y en este camino tortuoso los enviaron de nuevo a Brescia. Como plan malévolo, los paganos querían que al verlos malheridos, los demás cristianos desistieran de su fe. Sin embargo, durante el viaje los santos bautizaron a gran cantidad de personas. La leyenda dice en unas versiones que bautizaron alrededor de 70,000 nuevos católicos y en otra versión dieron esta cifra exacta de 191,128 personas. Los dignatarios imperiales no consiguieron por ningún medio de amenazas o torturas que dejaran de predicar. Y cuando llegaron a Brescia, el emperador Adriano, que se hallaba de paso allí, ordenó que fueran decapitados. Otras leyendas añaden otros prodigios, como que cuando los hermanos se negaron a adorar al dios Sol, esta estatua se tiñó de negro, y cuando los servidores paganos fueron a limpiarla, se deshizo en polvo. También contaban que los lanzaron a las fieras, pero a su presencia los animales se volvían mansos. Se les ocurrió a sus captores sacar de ello un provecho, haciendo un espectáculo por diversas ciudades, en las cuales ellos evangelizaron a la multitud. Y por fin, en uno de sus destinos, sus persecutores cayeron presa de las fieras, y en medio de la confusión que se armó, dejaron abiertas las puertas del circo, por lo cual los santos hermanos enviaron a las fieras al campo con la orden de no lastimar a nadie. El culto de estos santos fue muy difundido y desde antiguo aparecían en los primeros martirologios. Sin embargo, su culto universal fue suprimido en el año 1969, convirtiéndose en una celebración de importancia solo local. Para que este testimonio no se nos quede en leyenda, oremos al Señor, para que en la meditación de las vidas de los santos nuestra fe se fortalezca cada vez más y deseemos amar más al Señor y los hermanos. Dios Todopoderoso y Eterno, que diste a los santos mártires Faustino y Jovita la valentía de aceptar la muerte por el nombre de Cristo, concede también tu fuerza a nuestra debilidad, para que a ejemplo de aquellos que no dudaron en morir por ti, nosotros sepamos ser fuertes, confesando tu nombre con nuestras vidas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Aunque esta historia tiene mucho de leyenda, nos da algunos tips muy importantes. En primer lugar, estos hermanos se unieron más después de empezar su camino con Cristo. Es muy importante que consideremos que para que exista más unión en las familias, además de compartir más tiempo juntos, compartir espacios donde manifestemos la fe con nuestros familiares es muy importante. Orar juntos y unos por otros en medio de las dificultades de cada día nos une más que comer en la misma habitación.
De hecho, a medida que una persona crece en su fe y va tomando decisiones en busca de cumplir los mandamientos de Dios, se va despertando un sentimiento muy especial y amor y aprecio por su familia, por la luz de Dios que hace surgir en su corazón una nueva manera de cuidar de ellos. Otro tip muy importante es que valoremos el poder sanador de los sacramentos. Faustino y Jovita recomendaban a muchos seguir a Cristo, pero llevándolos a recibir su bautismo. En esta época tendemos a creer que somos santos por lo que hacemos y olvidamos que es la gracia divina la que nos transforma. Es muy fácil ordenar nuestra vida si acudimos a los sacramentos como fuente de fuerza y renovación para poder transformarnos. Un último tip es ser coherentes. Si pasamos un momento de aflicción en nuestra vida, allí es donde debe brillar nuestra confianza en Dios. Respirar hondo, pedir la luz del Espíritu Santo y hacer lo poco que nos sea posible es un buen inicio para enfrentar los problemas con las herramientas de Dios. Si Faustino y Jovita hubieran dudado de la ayuda de Dios, seguramente las personas que los veían no hubieran creído que su predicación era verdadera. ¡Qué bueno descubrir cuántas ayudas nos da el Señor para nuestro bienestar! Aprendamos de estos santos a ponerlas en práctica con fe. Santos Faustino y Jovita, rueguen por nosotros.